Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a su canal Apología Adventista. Tengan todos un feliz sábado en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mandamos un saludo a todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de este canal para seguir estudiando la palabra de Dios en una forma profunda y sólida. Así que, hermanos, la gloria sea para nuestro Dios, porque por su amor y por su misericordia estamos en este lugar para poder presentar la palabra de Dios y así poder crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Así que vamos a invocar la presencia de nuestro Dios, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad y nos ayude a interpretar el texto bíblico. Así que vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Engrandecido sea su nombre por las edades y por todos los siglos. Gracias porque nos permites poder presentar tu palabra. Bendice a tus hijos, a todas esas personas que nos van a escuchar, que sean edificados con tu palabra, podamos crecer en conocimiento y así poder detectar el error y la falsa doctrina. Danos discernimiento a través de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Vamos a hacer un estudio profundo sobre doctrina. Necesitamos conocer la sana doctrina para poder detectar el error. Siempre es importante conocer primero lo genuino para poder detectar lo falso después, porque lo que viene primero es lo genuino. La falsificación de Satanás viene después. O sea que Satanás es el genio de los falsificadores. Para conocer una falsa doctrina, tiene usted primero que conocer una verdadera doctrina, una sana doctrina. Para eso tiene que conocer perfectamente la palabra de Dios, porque en las Escrituras está el detector de mentiras. Si usted no conoce la sana doctrina, está propenso a ser arrastrados con errores doctrinales. Por eso es que es bien importante que conozcamos la palabra de Dios y la sana doctrina. En el catolicismo romano hay muchas falsas doctrinas, inclusive todas son falsas doctrinas, la mayoría. Entre ellas está una falsa doctrina que es la más, podemos decir así, es la más satánica, la doctrina del purgatorio. La doctrina del purgatorio es una doctrina medieval que se inventó el papado para atemorizar a las muchedumbres crédulas y supersticiosas y así poder vender las famosas indulgencias y así sacar a las almas del purgatorio. Cuanto más se pagaba en dinero, más pronto salían las almas del purgatorio. Por esta fue la razón primordial por la cual surgió la Reforma Protestante y Martín Lutero clavó sus 95 tesis en el año de 1517 en el castillo de la iglesia de Wittenberg en Alemania, para desenmascarar con sus 95 tesis las mentiras y las herejías del papado durante la Edad Media. El purgatorio hoy en día, la Iglesia Católica enseña, esto lo enseña oficialmente la Iglesia Católica, que cuanto más rezos se hagan, cuanto más Ave Marías, cuanto más se le pida a la Virgen María, cuanto más rezos una persona haga a diario, más pronto las ánimas salen del purgatorio, según el concepto católico. Escuché a un sacerdote católico dando una exposición a sus feligreses donde él daba algunas instrucciones cómo poder rezar muchos rosarios en el día y así poder sacar a sus familiares y amigos del purgatorio. Lastimosamente, la doctrina del purgatorio es una doctrina falsa que carece de fundamento bíblico. En su desesperación, los católicos han ido a buscar textos bíblicos para torcerlos y manipularlos para sostener esta doctrina. El purgatorio enseña, o la doctrina del purgatorio enseña, que cuando la persona se muere va a un estado y que cuanto más rezos se hagan, esa persona sale de ese estado para que sea purificado
a través del fuego del purgatorio y así poderse ir al cielo a gozar de la presencia de nuestro Dios. O sea, ellos le llaman al purgatorio un estado donde la persona se purifica de sus pecados. Para eso es el purgatorio, dicen ellos. Ahora, reconocemos de que la Iglesia Católica, sus doctrinas son falsas, carecen de fundamento bíblico. Así que ellos, en su deseo de poder defenderse, han ido a buscar textos bíblicos donde el texto hable de fuego, y entonces ellos, como ya tienen una idea preconcebida, dicen de que allí se refiere al purgatorio. Siempre que ellos buscan una palabra fuego en la Biblia, ellos dicen de que se refiere allí al purgatorio. Entonces es bien importante que desenmascaremos esa falsa doctrina que carece de fundamento bíblico. El purgatorio solamente es otra de las mentiras del papado para engañar a sus feligreses y así tener sus conciencias tranquilizados. Pero un lector disciplinado de las Escrituras, un lector y un escudriñador de las Escrituras, perfectamente sabrá que esa doctrina carece de fundamento bíblico. Es una falsa doctrina. Ahora, ¿por qué quise hacer esta introducción usando el purgatorio? Porque según el concepto católico, el purgatorio es un estado donde la persona se purifica, o sea que el fuego allí no es para quemar, sino que es para purificar los pecados de la persona. Ahora, es tremendo lo que voy a decir a continuación. Quiero que se concentre, asimile lo que estamos diciendo, tome papel y lápiz y lea conmigo lo que dice la Biblia. No me mire a mí, o bueno, sí, estoy predicando yo, por lógica tiene que mirarme a mí, pero quiero que crea lo que dice el texto. No se conforme solamente lo que dice el hermano Rafael. Necesito que ustedes hagan su propio criterio, necesito que ustedes se vayan a buscar lo que dice la Biblia. No le crean al hombre, no importa qué tan encumbrado sea su puesto, no importa cuán elegante y hermoso hable, no es evidencia de creer en él solamente porque tiene esas cualidades. Necesitamos sostener nuestras creencias y nuestros criterios con la sola Escritura. En la Iglesia Adventista se ha introducido una falsa doctrina. Cuando digo se ha introducido en la iglesia, no estoy diciendo que la iglesia lo cree. Quiero recalcar este punto y enfatizarlo. Me refiero a una introducción de una falsa doctrina que muchos hermanos dentro de la iglesia andan predicando y andan promoviendo como doctrina bíblica, y que muchos hermanos han caído en apostasía y están promoviendo esa doctrina como que si fuera bíblica, por una mala tergiversación de las Escrituras o por una manipulación de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál doctrina es que es similar al purgatorio? Es la doctrina del universalismo. El universalismo es una copia del purgatorio y que muchos adventistas que han caído en apostasía la están predicando a diestra y siniestra en las redes sociales, en canales de YouTube, y muchos hermanos las están promoviendo y han caído en este engaño de Satanás, creyendo que la doctrina del universalismo es bíblica, pero solamente es una copia del purgatorio. Y usted me va a decir, ¿hay en la iglesia hermanos que están predicando esto? Sí, aunque usted no lo crea. Y prepárese, adventista, si usted no está estudiando la Biblia a profundidad y no se deja guiar por lo que Dios dice en su palabra, va a ser arrastrado por los falsos maestros, porque ya muchos fueron arrastrados, aún personas que se supone que son preparadas en la Biblia y en el estudio de la palabra de Dios, han sido arrastrados por estos errores abismales. ¿Qué es el universalismo? Para los hermanos que quizás van a escuchar por primera vez esta palabra. El universalismo, como así lo dice su nombre, viene de universal. Esta doctrina enseña y sostiene que todos los hombres serán salvos, aún hasta los demonios. Por eso es que se llama universalismo, todo. Porque Dios es amor.
O sea, esta doctrina del universalismo se basa en que Dios es amor y que es imposible que Dios destruya a sus criaturas que Él ha creado. Es imposible que Dios destruya a los demonios porque Él los creó, no para que fuesen destruidos, sino para que vivieran eternamente, porque Dios es amor. La doctrina del universalismo enfatiza que Dios es amor. O sea, el principal eje transversal de esta falsa doctrina es enseñar de que Dios es amor. Y eso es verdad, que Dios es amor. Pero vamos a ver de que Satanás ha tergiversado lo que significa amor en el contexto bíblico. Claro que la Biblia enseña en todas sus páginas que Dios es amor. El amor es personificado en Cristo. Dios es amor. Eso no lo digamos, porque es bíblico. Dios es amor. Dios es amor en persona. El problema es que esta doctrina del universalismo que están predicando estos hermanos apóstatas es porque han tergiversado el principio de lo que es el amor y lo han presentado como un sentimentalismo, haciéndolo a Dios como un humano, creyendo que Dios piensa como hombre. Ahora, es interesante, hermanos, lo siguiente. Vamos a ver un poco de historia para poner el marco de esto. El creador de esta doctrina, ¿saben quién fue? Estuve investigando, hermanos, siempre me gusta investigar. Me metí al buscar de dónde proviene esta información, esta falsa doctrina que estos hermanos están predicando y han caído en esta trampa del diablo. Y saben que toda falsa doctrina no es nueva. Lo que hace el diablo es refinarla y volverla a resucitar para volver a propagarla. Tengan en cuenta este principio, hermanos. El diablo nunca cambia sus métodos. Los métodos que le sirven para engañar a la humanidad no los cambia, sino que los refina. Elena de White dice de que Satanás tiene 10 veces más el poder para engañar que en los tiempos de los apóstoles. O sea que el diablo lo que hace es refinar su método, lo hace más sutil, lo hace más atractivo para poder así arrastrar a los incautos que no estudian la Biblia a profundidad. El creador de esta doctrina fue un padre de la iglesia llamado Orígenes de Alejandría, aproximadamente en el siglo IV. Más tarde la adoptó en Estados Unidos muchas iglesias protestantes. O sea, que esta doctrina que se está propagando en la iglesia adventista por falsos maestros y por hermanos apóstatas es una doctrina que viene del catolicismo romano, de los padres de la iglesia, algunos como Orígenes, y de las iglesias protestantes que más tarde adoptaron esta enseñanza de que Dios es imposible que destruya a los impíos, sino que Dios los va a purificar con el fuego después de los 1000 años. Esta doctrina enseña que ese fuego que menciona Apocalipsis, que ese lago de fuego que menciona Apocalipsis, que esos textos donde habla de la condenación eterna, ellos dicen que no se deben de interpretar literalmente, sino que figurativamente o simbólicamente, porque ese fuego se refiere a purificar los pecados, igual como el purgatorio. Noten que los católicos enseñan de que el purgatorio, cuando se muere la gente, se va para el purgatorio, un estado donde la gente es purificado de sus pecados a través del fuego del purgatorio. Mientras que esta doctrina, que es similar al purgatorio, enseña que el fuego que se va a llevar a cabo después de los 1000 años, ese fuego no va a ser para destruir al diablo ni a los impíos, sino va a ser para que se purifiquen de sus pecados, y Dios les dará una segunda oportunidad para que se salven, y así todos nos vayamos para el cielo a gozar con Cristo en las mansiones celestiales y vivir después en la tierra nueva junto con todos los redimidos y los demonios. Wow, usted me va a decir, ¿habrá algún loco que esté enseñando eso en la iglesia y que se ha infiltrado eso en la iglesia por hermanos que se hacen llamar adventistas, entre comillas? Sí, aunque usted no lo crea y aunque usted se quede estupefacto, ya se está propagando esa falsa doctrina por supuestos hermanos que son adventistas. Ellos dicen, somos adventistas nosotros. Tengamos cuidado, hermanos. Esta doctrina es una doctrina falsa que hay que denunciarla, la doctrina del universalismo, que distorsiona el concepto y el principio del amor.
Saben que cuando escuché por primera vez a estos X hermanos que andan usando las redes sociales y muchos canales de YouTube para propagar este error, cuando empecé a oír esta blasfemia de estas personas, me recordé del amor impío. Saben de que el diablo, así como falsifica los dones espirituales, también el diablo falsifica el principio del amor. Hay un falso amor, la Biblia dice eso, un falso amor, pero hay un verdadero amor. La Biblia enseña eso. ¿Cómo saber cuál es el verdadero amor y el falso amor? Porque hay un amor espiritual impío, donde a la gente se le dice, Dios es amor, Dios a todos nos perdona, Dios a todos nos ama, por lo tanto Dios nos disculpa, Dios pasa por alto nuestras transgresiones, podemos vivir como querramos, solamente ya que todos vamos a ser salvos al final. Entonces, esta es una doctrina que ataca todas las doctrinas y creencias de la iglesia y ataca el santuario, ataca el sacrificio de Cristo, ataca la obra expiatoria de Cristo en el santuario celestial, ataca la vindicación del carácter y ataca la cruz de Cristo, la doctrina del universalismo. Es un ataque frontal a la justicia y a la gracia de Cristo. ¿Por qué razón? Si todos nos vamos a salvar, impíos y justos y demonios, entonces ¿para qué Cristo vino a morir en la cruz del Calvario? Esa fue una muerte ineficaz, inservible. Vino a gastar cartuchos. Van a disculpar la palabra que voy a usar, pero me gusta usar palabras entendibles para que nosotros las podamos entender. Es como que alguien tire cartuchos al aire. Entonces Cristo, al venir a morir en la cruz del Calvario, vino a gastar cartuchos de por gusto, porque si todos se van a salvar, entonces el sacrificio de Cristo fue inútil. Tremendo, hermanos, tremendo. Ahora, cuando escuché esta blasfemia del universalismo, salvos todos, porque Dios es amor, me recordé de esta cita de Elena de White, donde este es un espiritismo camuflajeado, un espiritismo disfrazado. Cuando se predica un amor donde justifica el pecado y al pecador y pasa por alto las transgresiones sin que el pecador se arrepienta, esa clase de predicación se llama espiritismo. Es un amor espiritista. Tengamos cuidado, adventistas. El espiritismo no es solamente ir a consultar a un brujo, a un medio. Hay un espiritismo disfrazado que se está infiltrando en la iglesia. Por ejemplo, hay hermanos que dicen, háblame de amor, prediquen de amor. Pero cuando dicen ellos prediquen de amor, están hablando que hay que hablar a la gente, hay que hablarles solo cosas sentimentales y que la hagan enternecer para que a la gente se les derramen las lágrimas. Ese es un amor impío y espiritismo disfrazado. Cuando escuché esta blasfemia del universalismo, me acordé de esta cita que está en el Conflicto de los Siglos, página 545, párrafo 2. Tremenda cita, noten cómo dice: los espiritistas hacen hincapié en el amor como que si fuese atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimiento enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal. La justicia de Dios, su reprobación por el pecado, las exigencias de su santa ley, y todo eso se pierde de vista e enseñan al pueblo a que miren el decálogo como que si fuera letra muerta. Noten qué peligroso es predicar un falso amor, un amor sentimentalista. Y sigue diciendo, fábulas agradables. ¿Saben que Satanás, para poder infiltrar una falsa doctrina, usa fábulas? Fábulas agradables y encantadoras cautivan los sentidos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de su fe. Se niega a Cristo tan descaradamente como antes, pero Satanás ha cegado tanto al pueblo que no discierne el engaño. ¿Por qué el diablo ha cegado al pueblo? Porque la gente tiene su conciencia adormecido a través de la fábula. Noten lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:8.
Siempre, hermanos, los falsos maestros, para introducir sus errores y hipnotizar a la gente y tranquilizar la conciencia, usan la filosofía y la fábula. Saben de que las palabras tienen poder, ya sea para bien o para mal. En las palabras hay poder. Por eso es que dice la Biblia que por la predicación del Evangelio Dios ha querido salvar a la humanidad. Por la locura del Evangelio, porque así le llamaban en los tiempos de Cristo los griegos a la predicación del Evangelio. La locura. Y Pablo usa esa expresión en una forma irónica. Es cierto, por esa locura que ustedes dicen, Dios ha querido salvar a la humanidad, dice Pablo. Ahora, pero Satanás es astuto para poder tranquilizar la conciencia de los incautos. Lo hace a pura filosofía y pura fábula. He notado que estos predicadores que están usando las redes sociales para promover errores doctrinales tienen una gran labia. Que la gente dice, me gusta cómo esta persona explica y predica, aunque lo que esté diciendo esa persona sea una gran blasfemia y una gran herejía, porque el diablo tiene tranquilizada la conciencia de las masas ignorantes de las escrituras. Noten lo que dice el apóstol Pablo, Colosenses 2:8. Dice, noten, esto ha sido un método de Satanás siempre usar la filosofía y la palabrería. Dice lo siguiente, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, basados en la tradición de los hombres conforme a los elementos del mundo o a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Estamos advertidos, cuidado con dejarnos engañar por filosofía. Filosofía es el arte de poder hablar. Tengamos cuidado con las filosofías huecas y huecas sutilezas. Debemos de nosotros dejarnos guiar por un escrito está. Aunque el diablo puede citar la Biblia, pero sabemos de que el diablo la pervierte, la tergiversa, la adultera y la saca de contexto. Por lo tanto, el universalismo, aparte que es una falsa doctrina, es un espiritismo disfrazado. Confunden el amor de Dios con sentimentalismo. Aquí dice Elena de White que los espiritistas hacen hincapié en el amor como que si fuera un atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal. O sea que todos nos vamos a salvar, dicen ellos. Los demonios se van a salvar también. Dios les va a dar una segunda oportunidad a través del fuego purificador. O sea que después de los 1000 años, según este concepto, va a haber un purgatorio, igual como lo enseña en la Iglesia Católica. Aunque uno le enseña que después de la muerte se va la gente para el purgatorio, esta doctrina del universalismo enseña que se van a ir al purgatorio después de los 1000 años, porque el fuego que va a quemar a los impíos, dicen ellos que ese no es para destruirlos, sino que es para purificarlos. Una doctrina católica romana que inició en el siglo IV y que fue promovida por Orígenes de Alejandría. Con razón, la Iglesia Católica en varios concilios atacó esta doctrina y la presentó como herejía, la doctrina del universalismo. Ahora, vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia. Recuerden, amigos y hermanos, la mejor forma para poder destruir una falsa doctrina es usando este libro, usándolo correctamente. ¿Sí? ¿Cómo saber si esa doctrina del universalismo es bíblica o no? Vamos a irlos al texto bíblico. ¿Qué tan cierto es que Dios va a salvar a todos los humanos? Es claro que Dios quisiera o quiere. Ese es su deseo y siempre ha sido su deseo de que todos nos salvemos, dice Pedro. Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios, que nadie se pierda. Por eso es que Dios está permitiendo a través de todos los medios que se predique el Evangelio, porque la única forma de ser salvos es a través del Evangelio y de Cristo. Ese es el deseo de Dios. El problema está en la humanidad, en el hombre mismo, que va a rechazar ese regalo de Dios ofrecido en la cruz. El problema no está en Dios.
Los que se van a condenar es porque así lo decidieron. Decidieron mejor abrazar el pecado y rechazar la justicia de Cristo. Dios es amor y por eso es que Él llama a los hombres al arrepentimiento. Pero nunca, y esto es algo que Dios nunca va a poder hacer porque está en contra de su justicia y su carácter, forzar la conciencia de alguien para que crea en Él a la fuerza. Esto lo hace solamente el diablo. El diablo es el único que impone criterios y doctrina para que la gente a la fuerza crea en sus doctrinas. Mientras que Dios no impone sus creencias y sus doctrinas, Dios a la gente la convence de pecado, la llama al arrepentimiento y la persona decide si seguir ese camino o no. Eso presenta la Biblia en todas sus páginas. Y vamos a ver que según la Biblia, el castigo eterno es para los que rechacen el Evangelio. Vamos a ver que la salvación es solo a través de Cristo. Nadie se puede salvar sin Cristo. Nadie se puede salvar sin el Evangelio, porque el Evangelio es salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y después al griego, dice Pablo. Noten lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16 al 20. Solamente a través del sacrificio de Cristo, creyendo en ese sacrificio, nosotros podemos ser salvos. Dice lo siguiente el apóstol Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree. O sea que hay una condición para ser salvos, a través del sacrificio que Dios proveyó a través de su Hijo en la cruz. Creer en el Evangelio, creer, con el corazón se confiesa y con la boca se exclama y con la mente se cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahí está, ese es el deseo de Dios, que todos procedamos al arrepentimiento, que todos nos salvemos, que todos creamos en el Evangelio. Ese es el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero ahora vamos a ver en quién está el problema. Y sigue diciendo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Ahora pone que el problema está en la humanidad, en los hombres que rechacen ese sacrificio. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea que no todos se van a salvar. ¿Quiénes son los únicos que van a salvar? Los que creen en el sacrificio de Cristo. Y aquí dice, ¿por qué será condenado el tal? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras serán malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Hermanos, el problema de los perdidos no está en Dios, sino en los que rechacen el Evangelio y el sacrificio. ¿Cómo es posible decir esta blasfemia que todos se van a salvar? La única forma de ser salvos es a través de Cristo. O sea que la doctrina del universalismo ataca frontalmente la justicia de Cristo. Y si ataca la justicia de Cristo y su carácter, ataca las demás doctrinas y echa por tierra el santuario, como lo hace el papado. Tremendo, hermanos. En el libro de Hechos 4:12 dice lo siguiente: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres sin quien podamos ser salvos. Solamente a través de Cristo podemos llegar a ser salvos y llegar al reino de los cielos. Juan 14:6, Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino que por mí. Noten cómo dice Isaías 45, versículos 22 al 23. Lo vuelve a decir nuevamente. Inclusive Pedro está citando una referencia de Isaías 45, versículos 22 al 23. Miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Noten que la salvación solamente es a través de Cristo, a través de Yahweh, a través de el gran yo soy del Antiguo Testamento. Porque mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra,
en justicia y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Esta misma cita la repite Pablo en Filipenses 2, versículo 10 al 11. Dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Estaba escuchando a estos falsos maestros que patrocinan el universalismo. Ellos dicen o interpretan que la expresión toda lengua confesará y toda rodilla se doblará es porque todos se van a salvar. Esto es un error cuando se lee la Biblia superficialmente. La expresión toda lengua lo confesará y toda rodilla se doblará es verdad que se refiere a tanto justos como demonios e impíos que confesarán que Jesús es el Señor, pero no para que se salven los impíos ni los demonios. O sea, la confesión que hacen los impíos y los demonios de que Jesús es el Señor, y esto se va a cumplir después de los 1000 años, porque Satanás confiesa que Jesús es justo y verdadero y sus juicios son justos y verdaderos, también lo cantan los impíos, un cántico de los 144,000 que encontramos en Apocalipsis 15, 1 al 5, que ahí vemos de que los 144,000 dan una profecía de que todas las naciones vendrán y te adorarán y dirán, justos y verdaderos son tus caminos. Los promotores de la doctrina del universalismo sostienen de que esa expresión, todas las naciones vendrán y te adorarán, significa que todos se van a salvar. O sea, toda lengua confesará que Jesús es el Señor y toda rodilla se doblará. Ellos dicen, significa que demonios y justos se van a salvar. Error abismal cuando se cita un texto fuera de contexto. El Espíritu prosigue, dice en el conflicto de los siglos, cuando en el tema, el conflicto final, dice que el diablo se inclina a Cristo y lo confiesa que sus juicios son justos, no porque se quiere arrepentir o porque está creyendo en el Evangelio, sino por miedo. Confiesan que Jesús es el Señor y se arrodillan y se inclinan por miedo, por temor, porque saben que van a ser aniquilados. Y lo que Dios va a hacer es porque Dios es justo. O sea que aunque toda la lengua confesará que Jesús es el Señor y toda rodilla se doblará, debemos de entender de que los impíos no lo van a confesar para arrepentirse, sino por miedo, porque van a ser aniquilados. Eso lo dice el conflicto de los siglos en el tema el fin del conflicto, donde expresa que Satanás se inclina ante Cristo y todos los impíos cantan a una voz, justos y verdaderos son tus caminos, porque ellos admiten que lo que va a hacer Dios en aniquilarlos y lanzarlos al lago de fuego es porque Dios es justo y merecen que sean aniquilados porque son los autores del pecado, y los impíos porque los siguieron y fueron engañados por Satanás. Tengamos cuidado, hermanos, cuando alguien cita una cita fuera de contexto, siempre analicemos el contexto. Quise hacer este paréntesis para que entendamos qué significa la expresión toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Los demonios confiesan a Cristo y se inclinan, pero no porque se van a arrepentir de sus pecados, sino por miedo. ¿Han visto ustedes a alguien que cuando está pasando por una crisis de miedo, admite su error por lo que le va a pasar y la consecuencia que le va a venir? Hay quienes le da miedo su accionar y a lo que los trajo, su pecado y su consecuencia, y de esa manera tienen miedo. El diablo, esto le va a pasar al final de la historia. Confiesa que Jesús es el Señor, pero por miedo, porque sabe que va a ser ¿qué? Aniquilado. Es bien importante que entendamos eso. Ahora, vamos a profundizar en la Biblia a ver si es verdad que el fuego que va a destruir al diablo y a los impíos es un purgatorio. Porque los promotores de esta doctrina del universalismo enseñan de que ese fuego o ese lago de fuego significa purificación. Van a ser purificados de sus pecados para ser salvos. Es una doctrina diabólica, hermanos. Es un purgatorio camuflajeado. La doctrina del universalismo es un purgatorio camuflajeado. Ahora, vamos a ver a la luz de la Biblia, a ver si es verdad de que ese fuego va a ser para purificar el pecado de los pecadores. Va a ser tipo como una limpieza, como un purgatorio. Vamos a poner la lupa al texto bíblico. O sea, noten, los mismos textos que usan los promotores de esta doctrina del universalismo, los vamos a usar. Porque la verdadera apología, hermanos, quiero hacer este otro paréntesis.
La verdadera apología es irse al texto de que están torciendo. Nunca un verdadero apologeta va a ser un arsenal de texto para tirarlos como una ráfaga para contradecir otro, como hacen los católicos. Que en lugar de explicar el texto bíblico que estamos usando, ellos se van por la tangente y empiezan a torcer otra cita, haciendo que la Biblia se contradiga con el otro texto. Tengamos cuidado. Si usted quiere ser un apologeta, un maestro sólido de la Biblia, tiene que usar los mismos textos que esa persona está usando y tergiversando. Se me acaba de venir a la mente una frase que dijo Martín Lutero cuando fue llevado a testificar a la dieta de Worms, cuando fue convocado a presencia de Carlos V en Alemania. Recuerdo que Martín Lutero dijo en medio ahí de la dieta de Worms, un juicio que se le hizo en Alemania, dijo Martín Lutero cuando le dijeron que se retractara de todos esos libros y herejías según la Iglesia Católica que había escrito en sus libros y que se retractara. Y recuerdo que Martín Lutero dijo, enfrente de toda la gente de ese jurado y enfrente del Papa y de Carlos V, Martín Lutero dijo, si no me convencen con testimonios bíblicos y no me convencen con los mismos textos que yo he citado, lo siento, mi excelentísima majestad, pero no puedo retractarme. Tremendo, hermano, tremendísimo. Martín Lutero los desafió a los sacerdotes, al Papa y a Carlos V, gran valor de este hombre, sabiendo que él iba a qué. Si no me convencen con textos bíblicos, lo siento, no puedo retractarme. Si no me convencen con los mismos textos que yo he citado, lo siento, no me puedo retractar. Que Dios me ayude. Eso dijo Martín Lutero en la dieta de Worms. Vamos a usar los mismos textos que usan estos apóstatas para propagar la doctrina del universalismo. Apocalipsis 20, versículo 14 al 15. Esto es después de los 1000 años. Noten cómo dice. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esto no me suena a purificación, hermano, lo siento. ¿A dónde encontramos? Hagamos un exégesis, leámoslo despacito el texto. Leámoslo así con cautela. ¿A dónde encontramos ahí que ese lago de fuego va a ser para purificarlos? Leamos. Y la muerte y el Hades fue lanzado al lago de fuego para purificarlos. No dice eso. No le añada al texto lo que no dice. Fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Lo que Pablo le llamó en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, muerte eterna, muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y vienen estos apóstatas y le añaden la palabra para ser purificado. ¿A dónde dice eso? Y fueron lanzados al lago de fuego aquel que no se halló escrito en el libro de la vida. Veamos si ese fuego o ese lago de fuego va a ser para purificarlos como el purgatorio. Leamos el contexto, que está en los versículos 9 y 10. Apocalipsis 20, versículos 9 y 10 dice: esto es después de los 1000 años, porque la muerte segunda y la segunda resurrección que es de los impíos sucede después de los 1000 años. Un periodo de 1000 años, o sea, el milenio. Y noten cómo dice los versículos 9 y 10. Y subieron sobre la anchura de la tierra, está hablando de los impíos que resucitan en la segunda resurrección. Y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo para purificarlo. ¿Dice eso el texto? Lea conmigo, no me crea a mí. ¿Cómo dice el texto? Y los consumió, no dice los purificó. Por lo menos usted alguna vez fue a la escuela para conocer qué es un verbo. El verbo, ahí está, como note cómo dice, está en activo y los consumió. No dice los purificó como el purgatorio. Y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. ¿Para qué? Para ser consumido. Donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea que el lago de fuego no es para purificarlos, como enseñan estos apóstatas, sino es para ¿qué? Para consumirlos. Busqué en un léxico griego y hebreo qué significa la expresión consumir en el griego. La expresión consumir es del griego, se pronuncia
katesio. Pueden buscar un interlineal griego. Y dice que esta es una expresión en el griego, es un verbo que denota una acción completa. Significa la palabra en griego consumido. Indica una flexión de una acción completa. En otras palabras, los impíos van a ser aniquilados. Eso significa en el griego la palabra consumido o consumió. Es un verbo en acción, un verbo activo. Ahora, ¿cómo sabemos de que así se debe traducir el término consumir y no purificar, como le enseña la teología del universalismo, una doctrina netamente católica? En Judas 1:7 encontramos la tipología que es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Noten cómo dice Judas 1:7: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado. Ustedes saben por qué Dios castigó la ciudad de Sodoma y Gomorra, no hay necesidad que lo enfatice. Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea que fue un castigo para aniquilarlos, no para purificarlos. Castigo del fuego eterno. En el griego esa expresión es aions, en el hebreo es olán. Va a ser eterno, pero mientras haya algo que consumir, el fuego. Eso ya lo explicamos en otras exposiciones teológicas. Veamos lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro también, hermanos, hay cientos de pasajes bíblicos donde habla que Dios, aquellos que rechacen su gracia, su evangelio, van a tener que afrontar las consecuencias de sus malas decisiones, porque Dios es justo y misericordioso y paga de acuerdo a nuestras obras. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 al 12, dice el apóstol Pedro: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, o sea, su venida, se refiere a su promesa, su venida, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el deseo de Dios, y lo manifestó dando a su Hijo, para hacer provisión por todos los pecadores. Pero ahora dice Pedro: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. No dice que serán purificados. Toda la materia será deshecha, incluyendo los impíos y los demonios. Van a ser deshechos, van a ser hechos nada, ceniza. Y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemados. No dice serán purificados, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Se vuelve a repetir: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir, esperando, apresurándonos para la venida del día del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos? Otra vez se repite: y los elementos siendo quemados se fundirán. No dice que serán purificados, serán deshechos, quemados y fundidos. No solamente el pecado, sino que también el pecador va a ser aniquilado, simplemente porque el pecador abrazó el pecado. Ahora, noten lo que dice 2 de Pedro 3:7. El mismo apóstol se enfatiza de que también los impíos van a ser quemados. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquí no dice que los impíos van a ser purificados. La perdición de los hombres impíos. Si tan solo estos hermanos incautos leyeran la Biblia como Dios quiere que se lea, no anduvieran torciendo la Biblia y creyendo estos errores y diciéndole amén a estos disparates. Note lo que dice el comentario bíblico adventista: Dios no desea la muerte del pecador, comentando acerca de lo que dice Pedro, que van a ser deshechos y van a ser castigados los impíos. Dios no desea la muerte del pecador, antes bien ha hecho todo lo que está a su alcance para salvarlo de la muerte. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dar a su Hijo. Esa es la única vía de escape para poder ser salvos y escapar de la destrucción
del fuego. Pero Pedro tiene presente que algunos, o sea, la mayoría, rechazarán el plan de salvación y se perderán. No que se van a salvar, pero dice, y de la perdición de los hombres impíos. Noten cómo dice Malaquías 4:1. Tanto los que promueven la doctrina del universalismo como la doctrina del purgatorio, ellos creen de que la palabra fuego significa purificar. Noten cómo dice Malaquías 4:1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa. Aquí no dice que se van a ser purificados. Serán estopa, o sea, van a ser quemados como estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esto no me huele a fuego purificador como enseña el catolicismo y los que promueven esta doctrina apóstata del universalismo. No les dejará raíz ni rama. Note como dice Judas capítulo 1, versículos 6 al 7, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea que los demonios no se van a salvar. ¿Quién les dijo esa gran blasfemia que Dios va a salvar a los demonios? Si el diablo y sus demonios cometieron la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable, y lo cometieron en el cielo cuando se rebelaron contra la ley de Dios y el gobierno de Dios. Aquí dice que han sido guardados en prisiones eternas para el juicio de aquel gran día, y pone como ejemplo a Sodoma y Gomorra. Así como fue destruida Sodoma y Gomorra, van a ser destruidos estos demonios que han sido guardados en prisiones eternas para el día del gran juicio. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, o sea, hablando de los demonios que se rebelaron contra Dios, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ningún demonio se va a salvar. ¿Quién les dijo esta gran blasfemia? ¿Cómo es posible que haya gente tan topada, van a disculpar la palabra, tan topada de la cabeza para creer estas herejías y estos disparates? Pero ni en el mundo ignorante se escucha esta blasfemia, que Dios va a salvar a los demonios solamente porque Él es amor. ¿Qué clase de amor están predicando estas personas? Un amor impío, un amor espiritista. Y esto es lo que le gusta al diablo, que prediquemos un amor espiritista. Háblame de amor, quiero oír amor. Necesito que me hables de amor. Pero la gente, cuando dice esa palabra, lo que están hablando es de un amor espiritista, de un amor espiritual impío. El verdadero amor es aquel que la gente le señala el pecado, que le llama al arrepentimiento, para que se salve a través de Cristo. Lo que ignoran estos individuos que están propagando este error doctrinal de la doctrina del universalismo es que todo lo que Dios hace, lo hace por amor. El problema es que lo queremos humanizar a Dios. Creemos de que la ira de Dios es como la ira que tenemos nosotros cuando nos enojamos. La ignorancia es crónica de estas personas, es una ignorancia abismal. La ira de Dios no debe interpretarse carnalmente. Todo lo que Dios hace, lo hace por amor. Su ira emana del amor. La ira de Dios es la justa indignación contra el pecado y contra los que rechazan su evangelio. Es una ira santa. Aún la destrucción de los impíos va a ser por amor. Noten esta cita de Elena de White que está en El conflicto de los siglos, página 657, párrafo 3, dice: el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. O sea que no va a ser el pecado que va a destruir solamente Dios, sino también a quién, a los pecadores. No hay más pecado ni pecadores. Pero ¿cuáles pecadores? Aquellos que no se arrepintieron y no buscaron la salvación a través de Cristo. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó mana la vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y sin júbilo perfecto: Dios es amor. Todos los redimidos,
todos los seres de los otros mundos, todos los ángeles, van a cantar a una sola voz: Dios es amor, cuando elimina el pecado y los pecadores, porque rechazaron su sacrificio. Todo lo que Dios hace, lo hace por amor. Si entendemos esto, hermanos, vamos a entender todo el plan de salvación. Todo lo que Dios hace, aunque aparentemente a nosotros nos parezca confuso, Dios todo lo hace por amor, porque Dios es amor, si lo entendemos desde el contexto bíblico, genuino y exegético. Dios es amor y todo lo que Dios hace es por amor. Aún la destrucción de los demonios y los impíos va a ser por amor, para eliminar el mal y que todos los redimidos vivan por la eternidad con Cristo nuestro Señor y Salvador. Hermanos, qué precioso mensaje, y que no nos vayamos a dejar de engañar por estos falsos maestros. Pidamos dirección al Espíritu Santo para que podamos crecer en conocimiento y podamos estudiar más la Biblia y no ser indoctos de las Escrituras. Estudie, hermano, no sea simple. Salomón dice: el simple todo lo cree. No seamos simples. Pregunte, inquiere, investigue. No siga cualquier loco que se levante en algún canal diciendo algún disparate. No le crea, no crea. No importa cuántos seguidores tenga la persona, no importa tan elocuente sea. Claro que un hijo de Dios tiene que ser elocuente en su oratoria, pero no es la base para una sana doctrina, una buena oratoria, porque el diablo también puede dar una exposición herética a través de una buena oratoria. Necesitamos conocer la sana doctrina para no dejarnos engañar por los falsos maestros. Así que vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que Dios nos ayude a poder detectar la falsa doctrina. Oremos. Señor bendito que estás en el cielo, gracias por tu amor y tu misericordia. Hemos descubierto a la luz de tu palabra que esta falsa doctrina del universalismo, que se originó aproximadamente en el siglo IV con Orígenes de Alejandría, es una falsa doctrina que ataca tu justicia y tu carácter. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, porque sabemos por la fe que estuviste con nosotros en este estudio, esperando que este estudio haya sido de bendición para nuestros amigos y hermanos, que no puedan creer lo que dice el hermano Rafael, sino que puedan creer lo que dice el texto bíblico, para la honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, activen la campanita para que siempre cuando subamos un material aquí, les avise la notificación de que hemos subido un material en este canal. Así que gracias por su oración y gracias porque están apoyando este ministerio con sus oraciones. Recordemos, hermanos, que siempre donde se predica la sana doctrina va a haber oposición. El diablo va a atacar el mensaje de donde menos lo imaginamos. Así que debemos de orar, hermanos. Oremos para que este mensaje llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apoyemos el mensaje, no al hombre. Aquí es el mensaje el que debe salir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios nos bendiga y gracias a nuestro Dios. Amén.